Cállate, paleto ignorante. Lárgate de aquí ahora mismo. El grito de Adrián de la Fuente resonó como un trueno en medio del restaurante 5 estrellas del Hotel Palacio, silenciando a los cientos de invitados. Sin detenerse ahí, agarró la copa de vino tinto de la mesa y se la arrojó directamente a la cara de mi padre. Aquel hombre, vestido con ropas gastadas y raídas, sostenía con manos temblorosas una cesta de huevos de corral. «Estás loco, Adrián», grité, abalanzándome sobre él para apartarlo. Pero Adrián me fulminó con la mirada, su rostro enrojecido por el alcohol y la arrogancia. Me señaló directamente a la cara. «¿Lo defiendes a él? Pues entonces lárgate tú también con este viejo mendigo. Soy subdirector de un instituto de investigación. Soy doctor. No pienso tolerar que un suegro campesino, sucio y apestoso, ensucie la imagen ante mis socios». Toda la sala contuvo la respiración. Mi suegra, Carmen, de pie a su lado, sonrió con desdén y añadió una frase mordaz. «Eso es. Echa a la gentuza de una vez. Esa clase de gente solo sirve para limpiar los zapatos de mi hijo». Pero no sabían que aquel hombre de aspecto humilde, con el rostro empapado en vino, era quien sostenía el destino de toda esa familia desagradecida. Mi padre no se enfadó. Se quitó lentamente las gafas y esbozó una sonrisa que helaría la sangre a cualquiera. «De acuerdo. ¿Os gusta el lujo? Os enseñaré cuál es el precio del lujo». ¿Qué sucedería después de esa escalofriante declaración? Mi nombre es Elena Navarro. Las palabras que acabáis de oír pertenecen al momento más doloroso, pero también al más lúcido, de mis 10 años como esposa de Adrián de la Fuente. Hoy os contaré toda la verdad sobre este matrimonio, brillante por fuera pero podrido por dentro, para que veáis que, a veces, la puñalada más profunda proviene de la persona con la que duermes, a quien has amado con toda tu alma. La historia comenzó una noche de otoño en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Era la fiesta para celebrar el nombramiento de Adrián. Mi marido se convertía oficialmente en subdirector del Instituto de Estudios Económicos y presentaba un nuevo proyecto multimillonario. Un evento que, para Adrián y su familia, era como una coronación para entrar en la alta sociedad. Las lámparas de araña de cristal proyectaban su luz sobre vestidos de alta costura, trajes impecables y copas de vino espumoso. El aroma de perfumes caros se mezclaba con el de la comida gourmet, creando una atmósfera de opulencia y frivolidad. Los invitados eran personalidades influyentes. Catedráticos, doctores, empresarios de éxito y oportunistas que buscaban halagarnos. Adrián se encontraba en el centro de la fiesta, con una copa en la mano y una sonrisa de pura autocomplacencia. Llevaba un traje azul marino hecho a medida, el pelo engominado hacia atrás, irradiando el aire de un hombre triunfador. Viéndolo así, nadie pensaría que 10 años atrás era solo un estudiante de pueblo sin apenas 20 euros en el bolsillo para pagar el alquiler de su habitación. A su lado estaba mi suegra Carmen. Esa noche lucía un vestido de terciopelo de un intenso color granate, un collar de perlas del tamaño de un pulgar y las manos repletas de anillos de oro. Se movía entre la multitud hablando a voz en grito. Su tono agudo, que intentaba sonar sofisticado, me hizo agachar la cabeza de vergüenza en más de una ocasión. No dejaba de presumir ante cualquiera que se le acercaba. «Ay, es que mi Adrián ha sido un genio desde niño. El chalet de lujo en La Moraleja donde viven es fruto de su propio esfuerzo. Y el Mercedes que conduce, también. Todo ganado con el sudor de su frente, porque su mujer no ha hecho nada en la vida, solo vivir de él». Yo estaba en un rincón discreto, con la lista de invitados en la mano y el corazón encogido. El vestido que llevaba era uno que había comprado hacía 3 años. No me atrevía a comprar ropa nueva porque quería destinar todo el dinero a que esta fiesta fuera perfecta. Al oír las palabras de mi suegra, sentí una punzada. Aquel chalet, aquel coche de lujo, todo había sido comprado con el dinero de mi padre, con el sudor y las lágrimas de Ricardo Soler, el padre, al que ellos despreciaban a sus espaldas. Mi padre lo había puesto todo a nuestro nombre de forma discreta para que Adrián tuviera una buena imagen para sus negocios y relaciones. Y ahora, en boca de Carmen, todo era mérito de su hijo. Contuve un suspiro y me puse a arreglar un centro de flores. En ese momento, Adrián hablaba con un grupo de empresarios, su voz resonando con confianza. «Este proyecto es mi gran apuesta. Ya sabéis, en la economía actual se necesita una mente fría y visión estratégica. Nunca acepto mentalidades anticuadas y obsoletas. Pertenecemos a la élite. Debemos vivir y trabajar a otro nivel». El grupo asentía con admiración. Vi en los ojos de Adrián una arrogancia aterradora. El éxito, que había llegado demasiado rápido gracias al apoyo de su suegro, le había hecho perder la noción de su verdadera capacidad. Había olvidado que, sin las noches en vela que mi padre pasó llamando a sus contactos, sin las enormes sumas de dinero que mi padre inyectó para agilizar trámites, un doctor con un título comprado como él
nunca habría llegado a donde estaba. De repente, un intenso perfume me golpeó. Una chica joven y guapa, con un vestido rojo de abertura infinita, se acercó a Adrián. Era Isabela, su secretaria personal y, según él, su mano derecha. Le tomó del brazo con una naturalidad que excedía la relación entre jefe y empleada. Adrián, los inversores del ministerio están a punto de llegar. ¿Vienes a recibirlos conmigo?, dijo Isabela con voz melosa y una mirada coqueta. Adrián se giró hacia ella, su mirada mucho más tierna que la que me dedicaba a mí. Asintió sonriendo. Claro, vamos. Contigo a mi lado todo sale bien. Se volvió hacia mí, con tono frío y seco. Elena, revisa los postres, que no falte de nada. Hoy solo hay invitados importantes. Haz lo que tengas que hacer, pero no me dejes en ridículo. Dicho esto, se fue con Isabela, dejándome sola entre extraños. Observé sus espaldas, apretando las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaban en la piel. No eran celos ciegos. La intuición de una mujer me decía que entre ellos había algo más que trabajo. Isabela era joven, guapa, sabía halagar el ego de Adrián. Y yo, a sus ojos, ya no era más que una ama de casa anticuada, aburrida y de otra clase social. La fiesta se volvió más ruidosa. El tintineo de las copas, las risas y las conversaciones se mezclaban. Mi suegra, sentada en la mesa principal, ordenaba a los camareros como si fuera la reina del lugar. Oye tú, tráeme más bogavante y elige las piezas más grandes. Vaya a un restaurante de 5 estrellas con un servicio tan lento. Me acerqué rápidamente y le susurré. Mamá, por favor, habla más bajo. Hay mucha gente. Carmen se giró y me lanzó una mirada asesina. ¿Me estás diciendo tú a mí lo que tengo que hacer? Soy tu suegra, la madre del subdirector. Puedo comer y decir lo que me dé la gana. Mírate a ti misma, vestida con esos harapos. Al lado de mi Adrián pareces un palo de escoba. Suerte tienes de que sea tan bueno y aún no te haya dejado por compasión. Sus palabras eran como agujas clavándose en mi orgullo. Quise gritarle, decirle que todas las joyas que llevaba puestas, desde el anillo de diamantes hasta el collar de oro, las había comprado yo con mis propios ahorros para regalárselas, que la silla en la que se sentaba y el estatus del que disfrutaba se construyeron sobre la fortuna de mi familia. Pero elegí callar. Callé no por miedo, sino por mantener la dignidad de mi marido, por preservar la paz de la fiesta. Aún creía ingenuamente que mi paciencia traería la calma a mi hogar. Pero estaba equivocada. El que siembra vientos, cosecha tempestades. Justo cuando la fiesta alcanzaba su apogeo, la música suave fue interrumpida por un alboroto procedente de la entrada principal. Señor, no puede pasar. Es una fiesta privada. Se necesita invitación. La voz de un guardia de seguridad sonó tajante. Soy el suegro de Adrián. Le traigo unas cosas del pueblo. Dejadme pasar a verle un momento, por favor. Una voz familiar, grave pero temblorosa, respondió. Mi corazón dio un vuelco. Era mi padre, Ricardo Soler. Dejé la copa de agua y me abrí paso entre la multitud hacia la puerta. A lo lejos vi su figura delgada. Llevaba una camisa de color beige, descolorida y gastada en el cuello, unos pantalones de pana viejos con algunas manchas y unas sandalias de plástico desgastadas. En la mano llevaba una vieja cesta de mimbre, llena de paja y huevos de un color rosado pálido. Mi padre estaba allí, perdido en el umbral de cristal resplandeciente, entre hombres de esmoquín y mujeres perfumadas. Su presencia era una nota discordante, fuera de lugar y conmovedoramente vulnerable. «Papá», grité, con la voz quebrada. Mi padre levantó la vista y me vio. Sus ojos brillaron tras sus gruesas gafas. Sonrió afablemente, revelando unos dientes manchados por el tabaco. «Elena, hija, le traigo a tu marido unos huevos de gallinas de corral. Acaban de ponerlos, son buenísimos. Tu madre me dijo que se los trajera a Adrián para que coja fuerzas. Dice que le han ascendido a un puesto muy importante». Corrí hacia él y tomé su mano callosa y áspera, esa mano que toda su vida solo había conocido la azada y la pala, nunca una copa de vino como las que sostenían dentro. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Mi padre, un magnate discreto, dueño de miles de hectáreas de fincas y explotaciones agrícolas, poseedor de una fortuna que probablemente superaba la de todos los presentes juntos, vivía siempre con la misma sencillez, como un humilde campesino. Siempre me enseñó: el trigo maduro inclina la cabeza, los ríos profundos son silenciosos. La riqueza no necesita ser ostentosa. Lo que importa es el corazón. Hija. Pero esta sociedad, y en especial la familia de mi marido, no miraba el corazón, solo miraba la ropa. «Señorita Elena, este señor», dijo un guardia, mirándome con apuro. «Es mi padre. Apartaos», dije con voz firme, tirando de mi padre hacia adentro. Pero al cruzar la puerta, nos topamos de frente con Adrián. Venía con Isabela y algunos invitados importantes.
Al ver a su suegro con aquella pinta, el rostro de Adrián se ensombreció. En lugar de saludarlo, siseó entre dientes. ¿Qué haces aquí a estas horas? Y vestido así, ¿quieres dejarme en ridículo delante de mis socios? Mi padre se detuvo en seco. La sonrisa se borró de su rostro. Miró su propia ropa, confundido, y luego la cesta de huevos, balbuceando. Hijo, solo venía a dejarte esto y me iba. Tu madre me dijo. Ya basta, le cortó Adrián, con un tono cargado de fastidio y desprecio. Miró a su alrededor, temeroso de que alguien viera la escena, y luego ordenó en voz baja. Dale esa cesta al de seguridad y vete a casa. Este no es lugar para ti. Mírate, pareces un mendigo. Las palabras de Adrián fueron como una bofetada. Lo miré con furia. Adrián, ¿cómo te atreves a hablarle así a mi padre? Ha viajado cientos de kilómetros para venir a verte. ¡Tú te callas!, me gritó Adrián, con los ojos inyectados en sangre. Mira a tu alrededor, solo hay gente elegante, y de repente aparece un campesino con los pies sucios. ¿Qué imagen damos? Si a ti no te da vergüenza, a mí sí. El alboroto había atraído la atención de todos. Carmen también se acercó corriendo. Al ver a su consuegro, no solo no lo saludó, sino que torció el gesto. Vaya, vaya, creía que era alguien importante. Resulta que es mi consuegro. ¿Qué pintas? ¿Has venido en autobús o qué? Hueles a humo. Vas a manchar la alfombra. Isabela a su lado se tapó la boca para reírse, mirando a mi padre con burla. Ay, señor, qué detalle traer huevos de gallina. Qué tierno. Pero, Adrián, supongo que estos huevos serán para el personal de cocina, ¿no? Ningún invitado de aquí come estas cosas. Mi padre se quedó paralizado en medio de aquel círculo de desprecio. Sus manos temblorosas apretaban el asa de la cesta. No dijo nada, solo miró fijamente a su yerno, a su consuegra, a esas personas a las que tanto había ayudado. En su mirada no había súplica, solo una infinita decepción. Sentí la ira bullir en mis venas. Quería volcar la mesa, gritarles la verdad a la cara. Pero de repente, mi padre me dio una suave palmada en la mano. Me miró y negó con la cabeza muy levemente. Entendí ese gesto. Quería que aguantara un poco más. Quería ver cómo terminaba esta farsa. Bueno, resopló Adrián, con aire resignado. Ya que estás aquí, siéntate. Pero allí, en aquel rincón, no te muevas de ahí, y por favor, esconde esa cesta de huevos debajo de la mesa. Señaló una mesa vacía en el rincón más apartado, cerca de la zona de servicio. Era el peor sitio de toda la sala. Iba a protestar, pero mi padre asintió. Está bien, me siento donde sea. Tú atiende tus asuntos, hijo. Y con eso, se fue cabizbajo con su cesta hacia el rincón. Su espalda encorvada bajo las luces brillantes del salón me partió el alma. Le seguí con la mirada y luego volví hacia mi marido. Adrián ya había recuperado su sonrisa y brindaba con los invitados como si nada hubiera pasado. Me tragué las lágrimas y seguí a mi padre. Me sentaría con él. No le dejaría solo en medio de esta humillación, pero no imaginaba que nuestra paciencia sería interpretada como debilidad, y que ese pensamiento los empujaría al acto más estúpido de sus vidas, encendiendo la mecha de la bomba de relojería llamada venganza. La fiesta continuó con brindis vacíos, pero en nuestro rincón la atmósfera era pesada como el plomo. Algunos invitados curiosos pasaban, mirando a mi padre con recelo. Oye, ¿quién es ese? ¿Por qué hay un hombre de pueblo sentado aquí? Un amigo de Adrián llamado Marco, otro doctor de pacotilla, se burló. Ah, es el suegro del jefe. Por lo visto tiene una granja. Seguramente ha venido a pedirle dinero a su yerno. ¿En serio? Vaya pintas. ¡Qué vergüenza! Desde luego, no pegan ni con cola. El marido, un águila, la mujer. Dejó la frase en el aire, mirándome de reojo y soltando una carcajada. Mi padre permanecía sentado en silencio, jugando con un vaso de agua. No bebía alcohol ni tocaba la comida. Solo se sentaba allí, observándolo todo. Veía el alma de cada persona en esa sala, y yo sabía que estaba esperando la gota que colmaría el vaso, y esa gota llegó antes de lo que pensaba. Me senté en la silla de terciopelo rojo junto a mi padre. Aquel rincón quedaba oculto tras una gran planta, cerca del paso de los camareros, completamente aislado del bullicio y el glamour del centro del salón. La música instrumental sonaba de fondo, el tintineo de las copas, las risas de esa gente que se creía la élite. Todo parecía ajeno y ridículo desde nuestra posición. Mi padre, Ricardo Soler, mantenía la espalda recta, con sus manos callosas entrelazadas sobre el regazo. No mostraba ni humillación ni enfado. Su rostro estaba extrañamente tranquilo. Observaba el entorno. Sus ojos se detenían en las lámparas de cristal y luego bajaban hasta sus sandalias de plástico gastadas, y sonreía levemente.
No era una sonrisa de inseguridad, sino la de alguien que contempla una comedia y ve a través de las torpes actuaciones de los actores. Bebe un poco de agua, papá le serví un vaso, acercándoselo. Mi voz temblaba al contener las lágrimas. No le hagas caso a Adrián. ¿Ha bebido un poco y se le ha ido la lengua? Mentí. Sabía que Adrián no estaba borracho, o si lo estaba, era de poder y de una fama ilusoria, no de vino. Pero intenté salvar la poca dignidad que le quedaba a mi marido frente a mi padre, aunque en mi interior, la imagen de aquel hombre culto se había derrumbado hacía tiempo. Mi padre bebió un sorbo y negó con la cabeza. No tienes que defenderlo, hija. A mi edad, ya sé calar a la gente. En tiempos de calma todos parecemos iguales, pero dales un poco de dinero, un poco de poder, y es entonces cuando su verdadera naturaleza sale a la luz. Adrián está volando demasiado alto, y los que vuelan alto suelen olvidar quién construyó la tierra bajo sus pies. Sus palabras, dichas con calma, me clavaron un dolor agudo en el corazón. Tenía razón. 10 años atrás, cuando Adrián era solo un profesor con un sueldo miserable y una moto destartalada, era amable y paciente. Me cogía la mano y juraba que me valoraría toda la vida, que trataría a mis padres como si fueran los suyos. Pero desde que mi padre empezó a inyectar dinero y a usar sus contactos para auparlo al puesto de subdirector, cambió por completo. Empezó a decir que yo era una paleta, que mis padres no tenían estudios. Se convenció de que todo lo que tenía se debía a su talento excepcional y que la ayuda de mi familia política era insignificante. Estaba perdida en mis pensamientos cuando una sombra alta bloqueó la luz que llegaba a nuestra mesa. Levanté la vista. Eran Marco, David y otros amigos del círculo de doctores y másteres de Adrián. Sostenían copas de vino, con las caras rojas y una mirada entre ebria y curiosa. «Vaya, vaya. Así que este es el suegro», dijo Marco, arrastrando las palabras con un tono burlón. Se inclinó para mirar a mi padre como si fuera un animal exótico en un zoológico. «Había oído hablar mucho de usted, pero es la primera vez que tengo el placer. Qué estilo tan impresionante, ¿eh? Venir a una gala de 5 estrellas vestido como para ir a arar el campo. Único». El grupo estalló en carcajadas. David, un hombre gordo embutido en un traje demasiado ajustado, añadió: «No seas así, hombre. Seguro que el señor es minimalista. Oiga, señor, ¿qué es esa cesta que tiene a sus pies? No me diga que ha traído gallinas y patos». La seguridad le pondría una multa de las buenas. Mi padre levantó la vista hacia el grupo de jóvenes. En lugar de avergonzarse, sacó lentamente la cesta de mimbre, mostrando los huevos rosados de su interior. «No son gallinas ni patos, jóvenes. Son huevos de corral. Mis gallinas se crían en libertad, comen grano y maíz, no piensos industriales. Son huevos limpios, con la yema bien roja, muy nutritivos. Se los he traído a mis hijos para que cojan fuerzas. Dios mío, huevos de gallina». Marco se dobló de la risa, dándole palmadas a David. «¿Lo habéis oído? Trae huevos a un hotel de 5 estrellas para coger fuerzas. Con esa mentalidad, apaga y vámonos». Me levanté de un salto, con la cara ardiendo de ira. «Tened un poco de respeto. Es mi padre. Sois amigos de mi marido, se supone que sois gente con estudios. ¿Cómo podéis comportaros de una manera tan maleducada?» Marco dejó de reír y me miró con aire desafiante. «Tranquila, Elena. Solo estábamos bromeando. ¿A qué viene tanto drama? Además, tu marido es subdirector y doctor. ¿No podrías haberle dicho a tu padre que se vistiera un poco mejor? Así solo consigues que la gente se ría de él y, de paso, de Adrián». Justo en ese momento, mi suegra, Carmen, se acercó contoneándose, abanicándose con un abanico de papel, a pesar de que el aire acondicionado estaba a 18 grados. Al ver a los amigos de su hijo rodeando a su consuegro, no perdió la oportunidad de reafirmar su superioridad. «Ay, disculpadle. Por favor», dijo Carmen con su voz chillona, hablando lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Es que entre nuestra familia y la suya hay un mundo. Por un lado, una estirpe de intelectuales y académicos. Por otro, bueno, gente de campo, con las manos en el barro. Ya se lo dije a Adrián. A la hora de casarse, hay que mirar bien de dónde viene cada uno». Pero no me hizo caso. Decía que estaba enamorado. Y ahora, claro, se ven estas cosas tan fuera de lugar. Miré a Carmen, sintiendo cómo la sangre me subía a la cabeza. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Mis padres me criaron, me dieron una educación, no me faltó de nada. No insultes a mi familia». Carmen me fulminó con la mirada. «¿Insultar? ¿He dicho alguna mentira? ¿A qué se dedica tu padre? ¿A criar patos y plantar verduras? ¿O no? ¿Y mi hijo? A la investigación científica. Es un directivo. Viaja al extranjero como quien va a por el pan. Mírale a él sentado aquí. ¿No parece un cuervo entre pavos reales?». Fue entonces cuando mi padre habló por primera vez. Su voz, grave y resonante, interrumpió la verborrea de Carmen.
Su consuegra tiene razón. Es verdad, crío patos. Muchos patos. Pero mis patos al menos oyen la campana y vuelven al corral, y ponen huevos para agradecer a quien los cuida. No como algunas personas, que viven a cuerpo de rey, bien alimentadas, y luego se vuelven para morder la mano que les da de comer. La indirecta de mi padre dejó al grupo de Marco y David desconcertados, pero Carmen se estremeció. Ella sabía mejor que nadie de dónde salía el dinero que le pasábamos cada mes. Se puso pálida e iba a empezar a gritar cuando ocurrió algo inesperado. Isabella, la secretaria y amante de mi marido, apareció de la nada. Llevaba una copa de vino tinto hasta el borde y caminaba con elegancia sobre unos tacones de aguja de 12 centímetros. Pasó deliberadamente muy cerca de donde estaba sentado mi padre, aunque había espacio de sobra. Al pasar junto a su silla, Isabela de repente tropezó, y su larga pierna golpeó con fuerza la cesta de huevos que estaba en el suelo. ¡Ah! Gritó Isabela, cayendo aparatosamente. La copa de vino salió volando, salpicando el traje blanco de Marco y a mi padre. La cesta de mimbre volcó, y los huevos rodaron por el suelo de mármol, rompiéndose y esparciendo yemas y claras pegajosas que se mezclaron con el vino tinto, creando una escena caótica y sucia. ¡Ay, mi tobillo! Me lo he roto, gimió Isabela, agarrándose el pie con una expresión de dolor extremo, llorando a lágrima viva. Levantó sus ojos llorosos y señaló a mi padre. Ha sido ese viejo. Me ha puesto la zancadilla a propósito. Quería hacerme daño. Todo sucedió tan rápido que me quedé atónita. Estaba justo al lado de mi padre y vi claramente que él estaba sentado con las piernas encogidas pegadas a la silla. Fue Isabela quien se tropezó con su silla. Mientes. Mi padre estaba quieto. Te has caído tú sola y ahora le echas la culpa, grité, corriendo para ayudar a mi padre, que también estaba manchado de vino. Pero antes de que pudiera tocarlo, una fuerza violenta me empujó a un lado. ¡Aparta! Era Adrián. Había corrido desde el centro de la sala como un torbellino. Al ver a su bella secretaria en el suelo, gimiendo de dolor, el traje de su amigo manchado y el suelo lleno de huevos rotos, su ira estalló. Sin preguntar, sin importarle la verdad, se agachó para ayudar a Isabela, con la voz llena de preocupación. ¿Estás bien? ¿Te duele mucho? Dios mío, se te está hinchando. Isabela sollozó, apoyando la cabeza en el pecho de Adrián. Me duele mucho, Adrián. Solo pasaba por aquí y el señor. No sé si es que me odia o qué, pero me ha puesto la zancadilla. ¡Buah! Y este vestido me costó 2000 euros. Al oír eso, Adrián se giró y fulminó a mi padre con la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de una furia y un desprecio absolutos. Soltó a Isabela y se acercó a grandes zancadas a mi padre. ¿Pero qué demonios ha hecho?, rugió Adrián. Su grito hizo temblar todo el rincón. Todos los invitados dejaron de comer y se giraron para mirar. Mi padre seguía sentado, limpiándose tranquilamente los restos de huevo de los pantalones con un pañuelo viejo. Levantó la vista hacia su yerno y respondió con calma. Yo no he hecho nada. Se ha caído ella sola. ¿Que se ha caído sola? ¿Crees que soy idiota? Adrián le señaló directamente a la cara, su dedo temblando de rabia. Con todo el espacio que había. ¿Y se cae justo donde estás tú? Está claro que le tienes manía. ¿Cómo me valoras a ella? Has querido darle un escarmiento en nombre de tu hija. Cobarde. Adrián, cállate. Me interpuse entre ellos. No digas estupideces. Mi padre nunca haría algo así. Ha sido esa arpía la que ha montado el numerito para perjudicarle. Plas. Una bofetada me golpeó la mejilla con una fuerza brutal. Me tambaleé y caí sobre el hombro de mi padre. Sentí la cara arder y los oídos me zumbaban. No podía creer que mi marido me hubiera pegado en público. «Cállate la boca», sisió Adrián, tuteándome con desprecio. «¿Le defiendes?» La mujer que no sabe educar a su propio padre. Hoy os voy a dar una lección a los dos. Se giró hacia mi padre y continuó escupiendo las palabras más venenosas que un ser humano podría pronunciar. «¿Y usted? Mírese. ¿No ve que está ensuciando este lugar tan elegante? Ya le dije que se quedara en un rincón, y ni así sabe comportarse. Y encima arma un escándalo y rompe huevos que apestan todo el salón. Es un paleto ignorante. La bajeza la lleva en la sangre. Por mucho que se vista de seda, mona se queda». El ambiente se congeló. Empezaron los murmullos. «Qué fuerte», el yerno insultando al suegro de esa manera. Bueno, el viejo también se ha pasado, poniendo la zancadilla. Está claro, cuando no hay el mismo nivel, es difícil convivir. Las miradas de desprecio, burla y lástima se clavaron en mi padre y en mí. Mi suegra, a un lado, sonreía satisfecha y añadió: «¿Lo veis? Ya lo decía yo. La gente de pueblo solo sabe destrozarlo todo. Mi Adriana ha aguantado 10 años. Hoy,
La gota ha colmado el vaso. Me tapé la cara. Las lágrimas corrían por mis mejillas. El dolor físico no era nada comparado con la humillación que sentía. Miré a mi padre. Él seguía en silencio. Me ayudó a levantarme y me secó las lágrimas con ternura. Su mano era áspera, pero extrañamente cálida. Luego se puso en pie. Su figura delgada de repente pareció crecer, imponente. No miró a Adrián, ni a Isabela, ni a la multitud que nos señalaba. Me miró directamente a los ojos, con una mirada firme y llena de fuerza. «Elena, ¿te duele?», preguntó con su voz grave. Negué con la cabeza, sollozando. «No, no estoy bien, papá. Vámonos, por favor. No quiero seguir aquí». Mi padre asintió. «Sí, nos vamos. Pero antes de irnos tengo que limpiar este sitio. Está demasiado sucio, hija. Y no por los huevos, sino por el corazón de la gente». Adrián soltó una risa despectiva. «¿Limpiar? ¿Piensa limpiar el suelo con su pañuelo mugriento? No se moleste. Llamaré al personal de limpieza. Y usted, lárguese de mi vista. No vuelva a aparecer por aquí nunca más. Y no se olvide de pagarle el vestido a Isabela. 2.000 euros. A ver si vendiendo todos sus patos le llega». Mi padre se giró hacia Adrián. Esta vez no sonreía. Su mirada era fría como el acero. «Adrián, dices que soy un campesino, un ignorante. De acuerdo, lo acepto. Soy un hombre de campo. Mis manos están sucias de tierra, pero están limpias. Y mi corazón también. Tú, en cambio, llevas traje, usas perfume, tienes un doctorado, pero tu alma es oscura y tu boca venenosa. ¿Crees que ese título, ese cargo, te hacen ser quien eres?» «Pues claro que sí», replicó Adrián, altivo. «Estoy orgulloso de mi intelecto. Estoy por encima de la gente. Usted, en cambio, es solo un grano de arena bajo mis pies». Mi padre asintió. «De acuerdo. Si tan seguro estás, te demostraré lo que pasa cuando este grano de arena se va volando. Verás cómo tu castillo de arena se derrumba». Dicho esto, mi padre metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un viejo Nokia 1280, con las teclas desgastadas. El gesto provocó una carcajada entre los amigos de Adrián. «¡Dios mío! ¿En pleno siglo XXI y todavía usa ese trasto de museo?». Ignorando las burlas, mi padre marcó un número. Se llevó el teléfono a la oreja. Tras 2 tonos, alguien respondió. «Dígame, presidente, soy yo». Una voz sonó por el altavoz. Aunque baja, en el silencio de la sala, se oyó perfectamente. Era la voz del abogado personal de mi padre, el hombre que gestionaba toda su inmensa fortuna, de la que Adrián no sabía nada. Mi padre habló con un tono gélido y decidido, sin rastro del afecto de un suegro comprensivo. «Cancélalo todo. Retira inmediatamente todos los activos, acciones, vehículos y propiedades que están bajo la autorización de Adrián de la Fuente. Devuélvelo al estercolero del que tanto presume. Hazlo ahora mismo». «Entendido, presidente. Voy para allá». Mi padre colgó y guardó el teléfono. Miró a Adrián, que se había quedado de piedra sin entender nada. «Me acabas de decir que me largue, ¿verdad? De acuerdo, me voy. Pero cuando me vaya, me llevaré conmigo todo lo que no te pertenece. A ver cómo vas a ser subdirector sin este campesino». Terminó y me tomó de la mano. «Vámonos, hija. El aire aquí está muy contaminado. Volvamos a casa». Adrián sonrió con desdén, todavía desafiante. «¿A quién pretende asustar? ¿Cancelar qué? La casa es mía. El coche es mío. Mi puesto es mío. ¿Quién se cree que es para quitármelo? Seguridad. Saquen a este par de aquí de una vez». Varios guardias se acercaron, con aire amenazante, para sacar a mi padre. Pero justo en ese instante, la gran puerta del salón se abrió de golpe. Una ráfaga de aire frío entró, trayendo consigo la llegada de los verdaderos poderosos, aquellos que convertirían la declaración de mi padre en la peor pesadilla de Adrián. La fiesta de la codicia estaba a punto de terminar, y el juicio, de comenzar. La pesada puerta de roble del salón se abrió lentamente, pero quienes entraron no eran los guardias de seguridad ni la policía que Adrián y sus amigos esperaban. Eran 2 hombres de mediana edad, vestidos con impecables trajes negros hechos a medida que irradiaban un aura de poder y seriedad abrumadora. El que iba delante tenía el pelo canoso peinado hacia atrás, llevaba unas gafas con montura dorada y un maletín de piel de cocodrilo. Era el abogado Montes, conocido como el brazo de acero en el mundo legal, famoso por gestionar casos económicos multimillonarios. El que le seguía, de complexión robusta y rostro afable pero con una mirada penetrante, era el señor Castillo, director de la sucursal del banco más importante de la ciudad, el que financiaba los proyectos de Adrián. La aparición de estas 2 figuras de tanto peso hizo que la atmósfera se volviera tensa. Las risas y burlas hacia mi padre cesaron de golpe. Todas las miradas se dirigieron a la puerta. Adrián,
que estaba ordenando a los guardias que sacaran a mi padre, cambió de actitud en 180 grados. Su rostro, antes rojo de ira, palideció, y se transformó en una sonrisa servil y aduladora. Se ajustó la corbata, se alisó la chaqueta, e hizo un gesto a los guardias. «Parad, poneos en un rincón y tapad a ese viejo. Que mis invitados de honor no vean esta escena tan desagradable». Luego se giró hacia Isabela y susurró, aunque lo suficientemente alto para que yo lo oyera. «Levántate y sécate las lágrimas. Son el abogado Montes y el director Castillo. El futuro de mi proyecto depende de ellos. Hay que recibirlos como se merecen». Isabela también dejó de lloriquear al instante. Se secó las lágrimas de cocodrilo, se arregló el vestido y trató de componer una expresión vulnerable pero seductora. Ambos, marido y amante, cambiaron de máscara como camaleones profesionales. Adrián se acercó a la puerta con los brazos abiertos y una voz efusiva. «¡Qué sorpresa tan agradable! Pensaba que con tanto trabajo no podrían venir. La presencia del abogado Montes y del director Castillo es el mayor honor para mi fiesta. Pasen a la mesa principal, por favor». Adrián hizo una reverencia y extendió la mano para saludar a sus ilustres invitados. Su confianza estaba por las nubes. Creía que su presencia era la confirmación de su estatus y poder. Quería usarlos para humillar a mi padre una vez más, para demostrarle a ese campesino lo que significaba pertenecer a la élite. Pero su mano quedó suspendida en el aire. El abogado Montes y el director Castillo parecieron no verlo. Su mirada lo atravesó como si fuera invisible, y recorrió la caótica sala. Adrián se quedó petrificado, con la sonrisa congelada. Intentó salvar la situación. «Señores, disculpen. Quizás la luz es algo tenue y no me reconocen. Soy Adrián de la Fuente, el subdirector. Imagino que vienen a hablar de la segunda fase de la financiación, ¿verdad?». El señor Castillo le dedicó una mirada fugaz, fría y distante que hizo que Adrián se estremeciera, pero no respondió. Siguió buscando a alguien con la mirada, con expresión preocupada. Mientras tanto, en nuestro rincón, yo seguía junto a mi padre. Los guardias se habían retirado por orden de Adrián, pero aún formaban un muro humano a nuestro alrededor. Mi padre permanecía allí, erguido, sacudiéndose motas de polvo invisibles de la camisa. No pareció sorprendido por la llegada de aquellos dos hombres. Solo asintió levemente. Un gesto sutil, pero con la autoridad de quien da una orden. Miré a mi padre y luego a Adrián, que se deshacía en reverencias. Una oleada de recuerdos dolorosos me invadió. 10 años. Esa cifra apareció en mi mente. 10 años de mi juventud, 10 años de sacrificio, 10 años en los que agoté mis fuerzas y mis lágrimas para construir la plataforma desde la que ese hombre brillaba. Recordé nuestros inicios. Adrián era un estudiante de pueblo, pobre, delgado y moreno, con apenas unas monedas en el bolsillo. Me llevaba en su vieja bicicleta y comíamos en puestos callejeros, pero sus ojos me miraban con un amor y una gratitud inmensos. «Elena, cuando triunfe te lo compensaré todo. No dejaré que sufras. Eres mi salvadora, mi gran amor». Me creí sus promesas. Por ellas, me enfrenté a mis padres para casarme con él. Mi padre, que tenía un don para calar a la gente, nunca confió en Adrián. Ese chico tiene la mirada huidiza y los labios finos. Es de los que cambian de chaqueta fácilmente, hija. Pero yo no le escuché. Creí en el amor. Cuando nos casamos, Adrián quiso hacer un máster y luego un doctorado. Su sueldo de profesor no daba ni para la matrícula, mucho menos para vivir en Madrid. ¿Y qué hice yo? A escondidas de mis padres vendí todo el oro de mi dote. Acepté 3 o 4 trabajos a la vez. Traducciones, ventas online, clases particulares. Me mataba a trabajar. Recuerdo noches de invierno, volviendo de un reparto a las 2 de la mañana, con las manos congeladas y el estómago vacío. Pero al ver a Adrián estudiando bajo la luz de un flexo, me sentía reconfortada. «Mi marido es ambicioso. Mi sacrificio merece la pena», me decía. Luego, cuando necesitó dinero para sus proyectos de investigación, para sobornar a sus superiores, las cifras ya no eran de cientos, sino de miles y miles de euros. Desesperada, volví a casa y me arrodillé ante mi padre, suplicándole ayuda. Mi padre se enfadó mucho. Rompió un vaso contra el suelo y me llamó ingenua. Pero por el amor que sentía por su hija, acabó transfiriendo el dinero en secreto. Compró este chalet, este coche de lujo. Todo para que Adrián tuviera la imagen que necesitaba. Pero mi padre no era un hombre simple. Dejó las cosas claras. «Toda esta propiedad está a mi nombre o al de mi empresa. Os la presto para que viváis y os mováis. Cuando Adrián demuestre ser un hombre de bien, lo pondré a vuestro nombre». Adrián lo sabía. Se arrodilló ante mi padre y le juró: «Padre, le estaré eternamente agradecido. Cuidaré de sus bienes como si fueran míos. Nunca le defraudaré. Y ahora...».
Miraba a ese hombre en medio del salón. El mismo rostro, la misma sonrisa, pero tan extraños. Vestido con un traje de miles de euros, pero con una catadura moral más barata que un trapo sucio. Abrazando a su amante, despreciando a su suegro, pisoteando a su benefactor. Mi dolor se transformó en una rabia inmensa. Ya no quería llorar. Mis lágrimas se habían secado con aquella bofetada. En mi corazón solo quedaba silencio, un silencio aterrador, como el mar antes de la tormenta. Comprendí que nuestros 10 años de matrimonio habían terminado. Aquel hombre no era mi marido, era mi enemigo. Y con los enemigos no se tiene piedad. Oye, vosotros dos, ¿estáis sordos? El grito de Adrián me sacó de mis pensamientos. Al ver que sus invitados de honor seguían buscando a alguien, y temiendo que vieran la escena, volvió a atacarnos. Largaos por la puerta de servicio. Rápido, o tendré que llamar a la policía para que os detengan por alterar el orden. Isabella se unió al coro, con voz despectiva. ¡Qué pesados! Les echan como a perros y siguen ahí plantados. Seguro que quieren montar un numerito para sacar algo de dinero. Adrián, cariño, ¿por qué no les das 50 euros para que se vayan a casa? Mi padre se rió. Una risa seca y ronca que resonó en la tensa sala. Miró a Isabella y luego a Adrián. ¿50 euros? ¡Qué generosidad! Lástima que esa cantidad no alcance para comprar vuestra dignidad. Dicho esto, mi padre apartó suavemente a los guardias. No se dirigió a la puerta de servicio, como le había ordenado Adrián, sino que caminó directamente hacia el centro de la sala, donde estaban el abogado Montes y el director Castillo. Adrián, aterrorizado, corrió para interceptarlo. ¿Qué hace? ¿Va a molestar a mis invitados? Seguridad, deténganle. Pero antes de que pudiera tocar a mi padre, un brazo firme apartó su mano de un manotazo. Era uno de los guardaespaldas del abogado Montes. Un hombretón que, de un simple empujón, hizo que Adrián retrocediera varios pasos, casi cayendo al suelo. ¿Qué haces? ¿Cómo te atreves a pegarme? Gritó Adrián, rojo de ira. Abogado Montes, director Castillo. Miren cómo me trata su empleado. Tienen que hacer algo. Las palabras de Adrián se quedaron atascadas en su garganta al presenciar una escena increíble. El abogado Montes y el director Castillo, las dos figuras de poder a las que adulaba, pasaron de largo junto a él. Se dirigieron directamente hacia el campesino de la camisa raída y las sandalias de plástico, y ante la mirada atónita de cientos de personas, ambos hombres hicieron una profunda reverencia, una muestra de respeto reservada para la máxima autoridad. Buenas noches, presidente. Hemos venido en cuanto nos ha llamado. La voz del abogado Montes sonó clara y firme, como el tañido de una campana en la silenciosa sala. El tiempo pareció detenerse. A un invitado se le cayó una copa, y el sonido del cristal rompiéndose fue el único que se oyó. Adrián se quedó paralizado, con la boca abierta y los ojos desorbitados. ¿Presidente? Balbuceó, señalando a mi padre con un dedo tembloroso. Señores, se equivocan de persona. Este viejo es mi suegro. Es un granjero de pueblo. Miren bien, tiene que ser un error. Mi suegra, Carmen, que había estado abanicándose, dejó caer el abanico al suelo. ¿Qué? ¿Presidente de qué? ¿Mi consuegro? ¿Ricardo? Oigan, ¿están borrachos? ¿Si ha venido en autobús con una cesta de huevos? ¿Qué presidente ni qué nada? El director Castillo se giró para mirar a Adrián y a Carmen con una mezcla de desdén y lástima. Se ajustó las gafas y dijo con voz firme. ¿Un error? ¿Cree que soy tan viejo como para no reconocer a mi propio jefe? Permítame presentarles, a usted y a todos los presentes, al hombre al que acaba de insultar y echar. Él es don Ricardo Soler, presidente del Consejo de Administración del Grupo Inmobiliario Soler, el mayor accionista de nuestro banco y, casualmente, el propietario de toda la cadena hotelera en la que se encuentra ahora mismo. Cada palabra del director Castillo fue como un martillazo en la cabeza de Adrián. ¿Grupo Inmobiliario Soler? ¿Propietario de este hotel? ¿Presidente? Los murmullos se extendieron como un incendio. Dios mío, ¿el Grupo Soler? ¿El conglomerado inmobiliario más discreto pero más rico del país? Con razón me sonaba su cara. Es un millonario anónimo. Madre mía, Adrián está acabado. Acaba de echar al presidente de su propio hotel. El rostro de Adrián pasó del rojo al verde y luego al blanco. Las piernas le temblaban tanto que tuvo que agarrarse a una mesa para no caer. Se giró para mirar a mi padre, con una expresión de pánico absoluto. La imagen del campesino paleto se había transformado en la de una figura colosal y aterradora. Mi padre se quitó lentamente sus viejas gafas y las guardó. Ya no sonreía. Su rostro era una máscara de frialdad y autoridad, la de un hombre curtido en 1000 batallas empresariales. Miró de soslayo a Adrián y se dirigió al abogado Montes con una orden corta pero de un peso inmenso. Empieza.
Lee en voz alta, para que estos señores tan cultos se enteren bien. El abogado Montes asintió, colocó su maletín sobre la mesa, junto a los restos de comida, y lo abrió con un chasquido seco y metálico. Sacó un grueso dossier, sellado con el emblema de su bufete y el del Grupo Soler. Adrián miró aquellos papeles mientras un sudor frío le recorría la espalda. Intuía que algo terrible estaba a punto de suceder. Quiso correr, arrancar esos papeles, detener esa sentencia, pero sus pies estaban clavados al suelo. Isabela, a su lado, también palideció. Soltó el brazo de Adrián y retrocedió. Su instinto de cazafortunas le decía que el barco se hundía y que era hora de buscar una salida. El abogado Montes tomó el primer documento y carraspeó. Toda la sala contuvo la respiración. En nombre del Grupo Inmobiliario Soler, se procede a la ejecución de la siguiente resolución de revocación de bienes y cese de representación. La voz del abogado sonaba monótona, pero para Adrián era la sentencia de muerte para la carrera y la fama que había construido sobre el engaño y la falsedad. La tormenta había comenzado, y arrasaría con toda la suciedad que había contaminado la vida de mi padre y la mía. La voz del abogado Montes era firme y constante, pero cada palabra era una cuchilla que cortaba los hilos que sostenían la vida de Adrián. Según el Acuerdo de Cesión y Gestión de Activos número 12 sobre 2015 y sus anexos contractuales, a partir de este preciso instante, don Ricardo Soler pone fin de manera unilateral a todos los derechos de uso y administración del señor Adrián de la Fuente sobre los siguientes bienes. El abogado hizo una pausa, se ajustó las gafas y miró el rostro exangüe de Adrián antes de continuar con voz clara. Primero, el derecho de uso del chalet de lujo situado en la parcela B12 de la urbanización La Moraleja, residencia actual del señor de la Fuente y de la señora Carmen Sánchez. Dicha propiedad pertenece en su totalidad al Grupo Soler y fue cedida en calidad de vivienda de servicio temporal. Habiendo expirado el plazo y necesitando la propiedad para nuevas oficinas, se procede a su inmediata recuperación. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mi suegra Carmen se quedó con la boca abierta y los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Vivienda de servicio? Tartamudeó, llevándose la mano al pecho. Pero si Adrián dijo que la había comprado por 5 millones de euros, dijo que las escrituras estaban a su nombre. Mienten, quieren robarnos la casa. El abogado Montes sacó con frialdad una copia de la nota simple del registro y la levantó para que todos la vieran. Las palabras, propietario, Grupo Inmobiliario, Soler, S.A., estaban impresas en negrita, a la vista de todos. Señora, aquí está el documento oficial. El señor de la Fuente nunca ha sido el propietario de esa vivienda. Únicamente firmó un acta de entrega temporal de activos. Quizás se olvidó de explicarle los detalles. Adrián estaba paralizado, sudando a mares, empapando la camisa de diseño que llevaba. Quería gritar, negarlo todo, pero un nudo en la garganta se lo impedía. Recordó el día de la firma. Mi padre le había dicho: la ponemos a nombre de la empresa por temas de impuestos, hijo. Tú vive ahí tranquilo. No te preocupes por nada. Se lo había creído. Había asumido que la casa era suya. Pero olvidó una lección fundamental. Lo que no está a tu nombre, siempre es prestado. Segundo, continuó el abogado, sin darle un respiro. Se revoca el derecho de uso del vehículo, marca Maybach 600, matrícula 30H9999H. Este vehículo es parte de la flota de alta dirección del grupo y fue asignado temporalmente al señor de la Fuente para sus funciones de representación. Se le requiere que entregue las llaves y el vehículo de inmediato. Esta vez, fueron los amigos de Adrián los que perdieron la compostura. Marco, el que antes lo elogiaba, ahora susurraba a su lado. Joder, así que todo era prestado. Un coche de empresa y él presumiendo de que era suyo, importado por $500,000 de euros. Con razón lo cuidaba como si fuera oro. Un arañazo y montaba un escándalo. Adrián se tambaleó, agarrándose al borde de la mesa. El Maybach era su mayor orgullo, el símbolo que usaba para impresionar a la gente, para ligar con chicas jóvenes, para afirmar su estatus. Sin él, era como un pavo real desplumado. No, no puede ser, murmuró, con la voz rota. Papá, usted me lo regaló. Me dijo que era para mí. Se giró hacia mi padre con una mirada suplicante, pero mi padre seguía sentado, bebiendo tranquilamente una infusión, sin dignarse a mirarlo. Su silencio fue la respuesta más cruel. Te presté el honor, y como no supiste cuidarlo, lo recupero. El abogado Montes aún no había terminado. Pasó a la siguiente página, su voz cada vez más implacable. Tercero, y lo más importante, se anula la capacidad de representación del señor Adrián de la Fuente en el proyecto del complejo residencial Los Jardines del Manzanares.
La totalidad del 40% de las acciones que figuraban a su nombre eran, en realidad, acciones delegadas por don Ricardo Soler. Don Ricardo ha decidido retirar dicha delegación. Esto significa que el señor de la Fuente queda desvinculado de cualquier función, derecho o beneficio en dicho proyecto. La decisión entra en vigor de forma inmediata. Esta noticia fue como una bomba atómica. Ese proyecto era su billete de entrada a la élite, la razón de su nombramiento como subdirector. Perderlo no solo significaba perder dinero, sino toda su carrera. Volvía a la casilla de salida, o peor, a números rojos. ¡No!, gritó Adrián desesperado, lanzándose hacia el abogado para arrebatarle los papeles. ¡Miente! Las acciones son mías. Mi nombre está en el registro mercantil. No tiene derecho a quitármelas. Los guardaespaldas lo interceptaron, retorciéndole los brazos a la espalda. Adrián se retorcía, gritando como un animal herido. «Soltadme. Soy el subdirector. Soy el promotor. Mi suegro no me haría esto. Papá, diga algo. Dígales que paren». Mi padre entonces dejó la taza sobre la mesa. Se levantó y se acercó a Adrián. La gente se apartó, abriéndole paso. Miró a Adrián. Sus ojos ya no tenían esa calidez campechana, sino la frialdad de un abismo. «Adrián», dijo mi padre con voz grave, «una vez te consideré un hijo. Puse en tus manos una oportunidad que millones de personas sueñan. ¿Y qué hiciste tú? Usaste mi dinero para mantener a tu amante. Usaste mi coche para irte de juerga. Usaste mi casa para que tu madre humillara a mi hija. ¿Y hoy? Usaste la boca que ha comido de mi plato para llamarme paleto y mendigo». Se acercó a la cara de Adrián y pronunció cada palabra con claridad. «Soy un hombre de campo. Y en el campo aprendí una cosa. Cuando un árbol está podrido por dentro, hay que cortarlo para salvar al resto del bosque. Tú eres ese árbol podrido. No te lo mereces». Adrián se derrumbó. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas a los pies de mi padre, sin rastro de dignidad. «Papá, lo siento. He sido un necio. Perdóneme, por favor. Se lo ruego». Pero su pesadilla no había terminado. El director Castillo, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente con una tablet en la mano. «Señor de la Fuente, lo de los bienes es asunto del Grupo Soler. Ahora vamos a hablar de sus asuntos con nuestro banco». El director habló con la frialdad de un financiero. «Actualmente, usted tiene una deuda de crédito personal que asciende a 250.000 euros, incluyendo gastos con su tarjeta platino, préstamos para mobiliario y otros lujos. Hasta ahora, esta deuda estaba avalada por los bienes del señor Soler. Pero hace unos minutos, el señor Soler ha retirado todas las garantías». El director pulsó un botón en la tablet y se la mostró a Adrián. «Por lo tanto, nuestro sistema ha activado el protocolo de recobro de deudas urgentes. Todas las tarjetas de crédito y débito a nombre de Adrián de la Fuente y de Carmen Sánchez han sido bloqueadas y sus saldos congelados para saldar la deuda. En otras palabras, ahora mismo no tiene ni un céntimo y no puede realizar ninguna transacción». En ese preciso instante, el gerente del restaurante, que antes trataba a Adrián con sumo respeto, corrió hacia él con un datáfono y una factura larguísima. «Señor de la Fuente», tartamudeó el gerente, mirando de reojo al director del banco. «Acabamos de intentar cobrar la factura de la fiesta, como nos pidió. El total es de 48,5 euros. Pero las 3 tarjetas que nos dio han sido denegadas. El sistema dice que las cuentas están bloqueadas». La sala estalló en murmullos. «Casi 50.000 euros por una fiesta y no puede pagar. Vaya ridículo. Menudo simpa. El subdirector invita a una fiesta de lujo, y resulta que no tiene un duro». El gerente cambió su actitud al instante. Su sonrisa profesional desapareció, dando paso a una expresión seria. «Señor de la Fuente, la política del restaurante es que las grandes celebraciones se pagan al momento. Si no puede abonar la factura, tendremos que llamar a las autoridades por un presunto delito de estafa». «¿Estafa?», balbuceó Adrián, pálido como la cera. «No, yo no soy un estafador. Soy el subdirector, tengo dinero». «Esperen, voy a llamar a alguien». Sacó el teléfono temblando y empezó a marcar números frenéticamente. Llamó a Marco, a David, a sus hermanos que estaban sentados allí mismo, pero solo escuchó los tonos de llamada que sonaban a su lado antes de ser cortados bruscamente. Marco evitó su mirada, fingiendo contestar otra llamada. David se levantó. «Vaya, acabo de acordarme de que tengo una urgencia en casa. Mi mujer se ha puesto de parto. No, mi hijo está enfermo. Me tengo que ir». Y se escabulló como una rata. Los demás empezaron a seguirle. Nadie quería verse relacionado con un hombre arruinado, acosado por los bancos y que acababa de ofender a un magnate. «¡Chicos! ¡Marco, David!», gritó Adrián desesperado,
pero solo vio espaldas que se alejaban. Carmen, al ver a su hijo acorralado, empezó a gritar y a llorar, tirándose al suelo de forma teatral. ¡Ay, Dios mío! ¡Asesinos! ¡Ladrones! Se han compinchado para arruinar a mi hijo. ¡Policía! ¡Que alguien llame a la policía! Miren cómo los ricos abusan de la gente humilde. Lloraba y pataleaba en el suelo, esparciendo los restos de huevo y vino, ensuciando su vestido de terciopelo hasta parecer una loca. Pero nadie sintió lástima. Los invitados la miraban con asco. Nuevos ricos queriendo ser elegantes, comentó una señora. Antes llamando paleta a la gente y ahora se comporta como una verdulera. ¡Qué vergüenza! Isabela, la joven amante, viendo que la situación era insalvable, empezó a retroceder sigilosamente hacia la salida de emergencia. Se quitó los tacones para correr más rápido, pero yo la vi. «Señorita Isabela, ¿a dónde va?», dije en voz alta y fría. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Se detuvo, sobresaltada. Elena, voy al baño un momento», dijo, con una sonrisa forzada. Me acerqué a ella. «¿Al baño? ¿Quitándote los zapatos y con el bolso en la mano? ¿O es que pretendes escabullirte después de comer, beber y montar una escena para acusar falsamente a mi padre?» Me giré hacia el gerente del restaurante. «Señor gerente, en esa factura, ¿está incluida la botella de vino de reserva de 1998 que se ha bebido esta señorita?» El gerente asintió. «Sí, por supuesto. Esa botella cuesta 3.500 euros. ¿Lo oyes?», le dije a Isabela. «Mi marido ya no tiene dinero para pagar. Te lo has bebido, así que te toca pagarlo. Ah, y el vestido de 2.000 euros por el que querías que mi padre te indemnizara. Como te has caído tú solita, ya puedes ir ahorrando para comprarte otro». Isabella palideció. «Tú, no te pases. Yo soy una invitada. ¿Por qué tengo que pagar?» «¿Invitada?», me reí. «Las invitadas entran por la puerta principal. Las que se meten en la cama del anfitrión para desplumarlo, cuando el anfitrión se arruina, tienen que hundirse con él». Me volví hacia Adrián, que estaba sentado en el suelo, mirando sin ver a su madre llorar y a su amante ser desenmascarada. «Adrián, tu castillo de arena se ha derrumbado. Mira bien. La gente que tanto valorabas, a la que tanto adulabas, mira cómo te tratan. Y ahora mira al hombre al que has humillado. Mira dónde está él». Señalé a mi padre. Seguía erguido en medio de la sala, flanqueado por su abogado y el director del banco, que esperaban sus órdenes. Una imagen que contrastaba brutalmente con la patética estampa de la familia de Adrián. Justo entonces, un guardia de seguridad se acercó. «Señor de la Fuente, si no puede pagar, tendremos que retenerle a usted y a su madre para que presten declaración a la policía. Por favor, acompáñenos». Dos guardias corpulentos levantaron a Adrián. Carmen, al ver que se llevaban a su hijo, se levantó de un salto y corrió tras ellos, gritando y llorando. Una escena caótica y humillante. Pero eso no era todo. El castigo más doloroso aún estaba por llegar, cuando todas las máscaras de falsa moralidad cayeran por completo. El ambiente en el salón era irrespirable. Las lámparas de cristal seguían brillando, pero ahora iluminaban un cuadro patético de la condición humana. Adrián, sujeto por dos guardias, con el traje revuelto y la mirada perdida, aún no había tocado fondo. Lo peor estaba por llegar, el derrumbe de ese honor ficticio que valoraba más que su propia vida. El abogado Montes no había cerrado su carpeta. Sacó otro folio, más fino, pero cuyo contenido era más afilado que un bisturí, listo para diseccionar la falsa fachada intelectual de Adrián. «Señor de la Fuente», dijo el abogado, con voz grave, «me queda un último documento que comunicarle. Es una resolución del Comité Disciplinario del Instituto de Estudios Económicos, donde usted ostenta el cargo de subdirector». Al oír el nombre del instituto, un rayo de esperanza iluminó los ojos de Adrián. «¡El instituto! ¡Eso es!», gritó, forcejeando. «Soy subdirector, soy un talento nacional. No pueden tratarme así. Llamen al director. Él responderá por mí». El abogado Montes lo miró con lástima. «Lo siento por usted. Esta resolución la ha firmado el propio director hace 15 minutos. Tras recibir todas las pruebas del Grupo Soler, levantó el papel y leyó con claridad. En base a la revisión del expediente del alto personal, se ha descubierto que el señor Adrián de la Fuente cometió fraude en la defensa de su tesis doctoral hace 5 años. Específicamente, toda la financiación de su investigación, los datos de campo y las publicaciones internacionales fueron patrocinados y adquiridos a través de un fondo opaco, que en realidad eran fondos personales de don Ricardo Soler, bajo la apariencia de una beca. Habiendo confirmado el donante que el uso de los fondos fue fraudulento, se retira dicho patrocinio. «¡Mentira!», aulló Adrián, enloquecido. Su secreto más oscuro,
lo que había enterrado bajo 7 llaves, salía a la luz. El abogado continuó, impasible como un juez dictando sentencia. Se resuelve. Retirar el título de doctor a Adrián de la Fuente, destituirlo de su cargo de subdirector y proceder a su despido inmediato por falta grave de ética profesional y fraude académico. No puede ser, musitó Adrián, desplomándose. Si no fuera por los guardias, se habría derrumbado en el suelo. Yo soy doctor. Estudié día y noche. ¿Qué estudiaste día y noche? Di un paso al frente, encarándolo. ¿O usaste el dinero de mi padre para pagar a alguien que te escribiera la tesis? ¿Usaste el dinero de mi padre para comprar tu puesto en las revistas científicas? Llevo 10 años siendo testigo de todo. Las noches que decías que trabajabas, en realidad te las pasabas ligando por internet. Y los trabajos se los encargabas a un grupo de estudiantes. ¿Creías que no lo sabía? Adrián me miró con los ojos inyectados en sangre, llenos de odio. Zora, maldita Cis, ¿te atreves a traicionarme? Te has aliado con tu padre para destruirme. Plas. Esta vez, la bofetada no vino de Adrián, ni de mi padre. Vino de la persona más inesperada. Isabela, su amante, la que minutos antes gemía Adrián, cariño, me duele. Ahora estaba frente a él con el rostro contraído y una mirada gélida. Le acababa de dar un tortazo que le giró la cara. «El único maldito aquí eres tú», le gritó, señalándolo. «Me has engañado. Me dijiste que eras rico, que la casa y el coche eran tuyos. Me prometiste que te divorciarías de esta vieja para casarte conmigo, para llevarme a vivir a París. Y resulta que eres un muerto de hambre, un mantenido». Adrián, atónito, se tocó la mejilla marcada por los 5 dedos. «Isabella, ¿qué dices? Yo te quiero de verdad. Dijiste que no te importaba el dinero, que solo querías mi amor. ¿Amor?» Isabela soltó una carcajada amarga. ¿El amor se come? Yo amaba tu cartera, tu título de doctor y tu puesto de subdirector. A un cobarde como tú, que insulta a su suegro y pega a su mujer, que te quiera tu perro. Dicho esto, se giró hacia mi padre y hacia mí, cambiando de expresión en un instante. Juntó las manos, suplicante. Señorita Elena, don Ricardo, lo siento mucho. Fui engañada por este hombre. Me engatusó, me dijo que estaban separados, a punto de divorciarse. Por eso acepté salir con él. Fui una ingenua. Les juro que no sabía nada de su fortuna. Por favor, perdónenme. Me voy ahora mismo. No tengo nada que ver con esta familia. Intentó escabullirse, sacudirse la responsabilidad como si fuera polvo, pero yo no iba a permitírselo. ¡Alto ahí!, grité. ¿Ingenua? ¿Una ingenua que sabe fingir una caída para culpar a mi padre? ¿Una ingenua que pide vino de 3.500 euros? Si te quieres ir, de acuerdo, paga tu parte y lárgate. Isabela palideció. Vació su bolso sobre la mesa, arrojando varias tarjetas de crédito. Toma, quédatelo todo. Os lo regalo. Se giró hacia Adrián por última vez y le escupió a los pies. Inútil. He perdido el tiempo contigo. Y salió corriendo, sin mirar atrás, abandonando a su amante millonario en medio de la humillación. Adrián vio cómo se iba Isabela, y luego me miró a mí. En sus ojos había una desolación total. Su fe, su amor, su honor, todo se había desvanecido. Pero los buitres aún no habían terminado con él. Sus amigos y socios, que habían estado observando, al ver que estaba acabado, mostraron su verdadera cara. Se abalanzaron sobre él para reclamar lo suyo. Marco, su mejor amigo, lo agarró por el cuello de la camisa. «¡Cabrón! ¡Devuélveme mi dinero! ¿Dónde están los 10.000 euros que te di para conseguirme la plaza de profesor titular? Dijiste que estaba hecho. Ahora que te han echado, piensas quedártelos». Otro hombre, un empresario, se unió a la carga. «¿Y mis 50.000 euros para el proyecto residencial? Dijiste que era una inversión segura, que tu suegro la respaldaba. Ahora que ha retirado los fondos, ¿dónde está mi dinero? Devuélvemelo o te denuncio por estafa». «Sí, devuélvelo. Estafador, impostor, a por él». Una multitud enfurecida rodeó a Adrián. Insultos, manos que exigían su dinero, miradas de odio. Adrián se encogió, protegiéndose la cabeza. «Esperad, calmaos. Puedo explicarlo. Os pagaré, lo juro». «¿Con qué vas a pagar? ¿Con tu cuerpo?», se burló Marco, escupiendo en su traje. «Ahora no vales ni lo que un perro callejero. ¿Quién va a creer tus promesas?». La escena era trágica y cómica a la vez. Hacía media hora, Adrián era el centro de todas las alabanzas. Ahora, los mismos que lo idolatraban lo pisoteaban. Carmen, al ver a su hijo acorralado, recurrió a su último truco. «¡Ay, que me muero! ¡Me da un infarto! ¡Estáis matando a mi hijo!», gritó y se desplomó en el suelo, haciéndose la muerta junto a los restos de huevos. La multitud se detuvo.
Adrián, al ver a su madre en el suelo, gritó: «Mamá, apartaos. Mi madre tiene problemas de corazón. Si le pasa algo, lo pagaréis». Observé la torpe actuación de mi suegra sin una pizca de compasión. La conocía demasiado bien. Estaba más sana que una manzana. Me acerqué al grupo y dije: «Tranquilos. Mi suegra tiene un historial de desmayos selectivos, sobre todo cuando alguien le reclama dinero. Dejadme que la cure». Cogí un vaso de agua helada y se lo arrojé a la cara. Plas, el agua fría la hizo saltar como un resorte, olvidando su actuación. «Desgraciada, ¿quieres matarme? ¡Qué frío!». Toda la sala estalló en carcajadas. Vaya, el agua milagrosa. De tal palo, tal astilla. ¡Qué buenos actores! Carmen, al verse descubierta, enrojeció de vergüenza y agachó la cabeza. Parecía una rata mojada. Mi padre hizo una seña a los guardaespaldas para que separaran a la multitud. No por pena, sino para evitar problemas legales. Quería que Adrián pagara de otra forma, una más dolorosa. Se acercó a él, que estaba sentado en el suelo, magullado y con la ropa destrozada. «¿Lo ves, hijo?», le dijo. «Los que vienen a ti por dinero, se van cuando te quedas sin él. Los que te alaban por tu fama, te pisotean cuando la pierdes. Solo tu familia, solo esa mujer que te ha acompañado desde el principio, estaría a tu lado en los malos momentos. Y tú mismo la has desechado». Adrián levantó la vista, con los ojos llorosos. «Papá, sé que he fallado, sálveme, por favor. Me van a matar. Debo mucho dinero». Mi padre negó con la cabeza, con una mirada gélida. «Esas son tus deudas. Págatelas tú. Ya no tengo la obligación de limpiar tu basura. A partir de ahora, todo ha terminado entre nosotros». Se giró hacia mí. «Elena, dale los papeles para que los firme. Acabemos con esto aquí y ahora. Que tu madre nos espera para cenar». Asentí. Abrí mi bolso y saqué la demanda de divorcio que había preparado hacía tiempo, pero que nunca tuve el valor de presentar. Hoy, aquí, pondría fin a todo. Dejé los papeles y un bolígrafo frente a Adrián. «Firma. Es tu única salida ahora mismo. Si firmas, le pediré a mi padre un último favor para que no acabes en la cárcel esta misma noche». Adrián miró los papeles y cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Sabía que no tenía otra opción. Esa firma era el punto final a 10 años de matrimonio y a su breve reinado como un falso rey. A su alrededor, los buitres esperaban para devorar los restos de un hombre fracasado. La fiesta de lujo se había convertido en el campo de batalla de la codicia y el castigo, pero el golpe más doloroso aún no había llegado. Adrián pensaba que firmando se acabaría todo. Se equivocaba. El castigo de una mujer acorralada es mucho peor que perder dinero. El bolígrafo yacía sobre la mesa, junto a los fríos papeles del divorcio. Adrián lo miró y luego me miró a mí. En sus ojos, la arrogancia había sido reemplazada por el terror de quien se asoma al abismo. Sabía que firmar significaba perderlo todo: a su mujer, su sustento económico y su último salvavidas. De repente, soltó el bolígrafo. Se lanzó hacia mí y se arrodilló, abrazándose a mis piernas, llorando a moco tendido y manchando el bajo de mi vestido. La sala entera enmudeció. El brillante doctor, el subdirector, ahora suplicaba a su mujer como un perro apaleado. «Elena, por favor, no me hagas esto», sollozó. «Sé que he sido un canalla, el peor marido del mundo. Pero hemos compartido 10 años. ¿No te acuerdas de nuestras promesas? ¿De verdad vas a dejar que me hunda?». Al ver a su hijo suplicar, Carmen se arrastró hasta mí y me agarró la mano. Su voz chillona se volvió un susurro lastimero. «Hija mía, perdóname. Soy vieja. Ya no sé lo que digo. No me lo tengas en cuenta. Mira cuánto te quiere Adrián. Fue esa bruja la que lo engatusó. Ahora ha vuelto en sí. Ha vuelto contigo. Perdónale. Los trapos sucios se lavan en casa». Permanecí inmóvil, mirando a esas dos personas arrodilladas a mis pies. Mi marido y mi suegra. Hablando de 10 años de amor y respeto. ¡Qué ironía! Ellos fueron los primeros en pisotear esas palabras. Respiré hondo, conteniendo la rabia. Me agaché, solté la mano de Carmen y miré a Adrián a los ojos, con una calma glacial. «Adrián, acabas de mencionar nuestros 10 años juntos, ¿verdad?». Él asintió frenéticamente, una chispa de esperanza en su mirada. «Sí, 10 años». «Empezamos sin nada, Elena». Sonreí con amargura. «Sí, 10 años. 10 años en los que yo me sacrifiqué y tú te aprovechaste. El día que defendiste tu tesis de máster, tuve que vender los pendientes que me regaló mi abuela para que pudieras pagar las copias. ¿Qué me dijiste entonces? Cuando triunfe, te compraré una joyería entera. No quería joyas, solo respeto. ¿Y qué recibí a cambio?». Hice una pausa, mi mirada clavada en él.
Cuando me operaron de apendicitis, ¿dónde estabas? Apagaste el móvil y te fuiste de cena con unos socios, dejándome sola con el dolor. Cuando mi padre sufrió un ictus y lo ingresaron de urgencia, te llamé y me dijiste que tenías una reunión importante. Pero en realidad estabas de compras con tu madre en el centro comercial. Te gastaste 5.000 euros de mi tarjeta en un bolso para que ella presumiera con las vecinas. Carmen, al oír esto, retiró la mano y agachó la cabeza. ¿Dices que Isabela te embrujó? Continué, con voz dura. No hay brujería que valga, Adrián. Solo tu codicia y tu traición. ¿Crees que no sé que le transferías dinero de nuestra cuenta conjunta? Adrián palideció. ¿Qué? ¿Qué dices? Yo no. No lo niegues, grité por primera vez, haciéndole sobresaltar. Abrí mi bolso, saqué un fajo de extractos bancarios y se los lancé a la cara. Los papeles volaron y cayeron sobre él. Mira bien. El día 15 del mes pasado. 20. 000 euros. Concepto coche para mi amor. El día 20. 10.000 euros para compras. Y el colmo. La semana pasada sacaste 500.000 euros de la cuenta de ahorros común, el dinero que mi padre nos dio para nuestros futuros hijos, se lo transferiste directamente para huir al extranjero con ella. ¿Creías que soy una tonta que solo sabe estar en casa? Me licencié con matrícula de honor en económicas. ¿Sabes, doctor? La sala volvió a murmurar, estupefacta. Las cifras hablaban por sí solas. No era solo una infidelidad, era malversación, estafa. El abogado Montes añadió el golpe de gracia. Señorita Elena, con estas pruebas, y considerando que el señor de la Fuente falsificó su firma para retirar fondos de una cuenta compartida, puede usted querellarse contra él por un delito de estafa y apropiación indebida. La pena por esa cantidad podría ser de hasta 20 años de prisión. O cadena perpetua. La palabra perpetua fue como un rayo para Adrián. Se estremeció, pálido como un muerto. Sabía que el abogado no bromeaba. Con el poder de mi padre y esas pruebas, meterlo en la cárcel era un juego de niños. No, no, Elena, te lo ruego. Empezó a golpearse la cabeza contra el suelo de mármol. Haré lo que quieras. Firmaré el divorcio ahora mismo. Pero no me denuncies. No quiero ir a la cárcel. Tengo una madre anciana. Lo miré con un desprecio infinito. Un hombre hecho y derecho, con estudios, y tan cobarde. De acuerdo, dije. Si no quieres que te denuncie, firma. Y una condición más. ¿Cuál? Dime lo que sea. Lo haré. Señalé la puerta. Cuando firmes, tú y tu madre os largáis de la casa de mi padre esta misma noche. Y os vais tal y como llegasteis a mi vida. Con lo puesto. Adrián se quedó helado. ¿Qué quieres decir? Miré su traje caro, su Rolex, y luego las joyas que llevaba Carmen. Quítate, lo ordené, con frialdad. ¿Qué? Dijeron ambos a la vez. He dicho que os lo quitéis, repetí, endureciendo la voz. El traje que llevas lo compró mi padre. El Rolex lo compré yo, ahorrando para nuestro aniversario. Los zapatos también son de mi familia. Nada de eso te pertenece. Si te vas, lo dejas todo. Y usted me giré hacia mi suegra, ese collar, los pendientes, el anillo de diamantes, el bolso de marca, todo eso es mi sudor y mis lágrimas. Me llamaba inútil y mantenida. Pues no use las cosas de una inútil. Quíteselo todo ahora mismo. Carmen abrazó su bolso. No, esto es mío. Me lo regalaste. ¿Vas a desnudar a tu suegra desvergonzada? Si no se lo quita usted, lo harán los de seguridad, le advertí. Y entonces perderá la poca dignidad que le queda. Hice un gesto a los guardias. Carmen, aterrorizada, empezó a quitarse las joyas a toda prisa, lanzándolas sobre la mesa entre sollozos y maldiciones. Adrián, temblando, se quitó la chaqueta, el reloj e incluso los zapatos. Se quedó allí, en camisa y pantalones, en calcetines, con un aspecto patético. La imagen del subdirector elegante se había desvanecido. ¿Así está bien?, preguntó, sin atreverse a mirar a nadie. Cogí el Rolex, lo miré un instante y lo dejé caer en una bolsa de basura que había cerca. Sí, firma. Adrián cogió el bolígrafo y garabateó su nombre en los papeles. Se levantó, tambaleándose. Carmen recogió una bolsa con ropa vieja que un guardia le tiró, la que llevaba cuando llegó del pueblo, y ayudó a su hijo. Vámonos, hijo. Volvamos al pueblo. Esperad, dijo mi padre de repente. Ambos se detuvieron, pensando que había cambiado de opinión. Papá... Perdóneme, suplicó Adrián. Mi padre no lo miró. No os retengo, dijo, con voz triste. Solo quiero deciros una última cosa. A partir de ahora, no digáis nunca que nos conocéis. Y recordad la lección de hoy. Es fácil comerse el pan ganado con el sudor y las lágrimas de otros. Lo difícil es digerirlo si no te lo mereces. Adrián agachó la cabeza.
Madre e hijo se dirigieron a la salida. La multitud se apartó, abriéndoles un pasillo. Nadie les reclamó más deudas. Sabían que estaban arruinados. Salieron del hotel escoltados por las miradas de desprecio. La puerta se cerró tras ellos, cerrando también un capítulo oscuro de mi vida. Me quedé mirando cómo desaparecían. Curiosamente, no sentí alegría ni satisfacción, solo un inmenso alivio. Como si me hubieran quitado una losa de encima que había llevado durante 10 años. Mi padre se acercó y puso su mano cálida sobre mi hombro. «Lo has hecho muy bien, hija. Si quieres llorar, llora». Sus palabras rompieron el último dique que contenía mis emociones. Me abracé a él y rompí a llorar. Lloré por mi juventud perdida, por mi fe destrozada, por todas las humillaciones sufridas. «Tranquila, tranquila», me consoló, con la voz también temblorosa. «No es culpa tuya. Solo te enamoraste de la persona equivocada. Vámonos a casa. Tu madre nos espera con la cena». La gente nos miraba con una mezcla de respeto y emoción. El director Castillo y el abogado Montes se despidieron con una inclinación de cabeza y dispersaron a la multitud. Afuera, una lluvia torrencial empezó a caer sobre la ciudad, limpiando el aire. La lluvia también limpiaría las huellas sucias de aquel día. Mañana, el sol volvería a salir. Me sequé las lágrimas y apreté la mano de mi padre. Salimos del hotel, dejando atrás el falso glamour, para volver a nuestro verdadero hogar. Pero la historia no terminaba ahí. El destino del traidor y el renacer de mi nueva vida serían el verdadero final de esta lección sobre el karma. La lluvia caía a cántaros sobre la ciudad. Bajo el lujoso pórtico del hotel, dos figuras empapadas y temblorosas se acurrucaban, Adrián y Carmen. Hacía apenas una hora. Habían entrado por esa misma puerta con la cabeza alta. Ahora parecían más desamparados que los mendigos. Vosotros! ¡Largo de aquí!, les gritó un guardia de seguridad, el mismo al que Adrián había despreciado. «¡No me ensuciéis la entrada! ¡Fuera!». Humillado, Adrián no pudo responder. Ya no era nadie. Arrastró a su madre bajo la lluvia torrencial. Sin paraguas, sin coche, sin dinero para un taxi, caminaron por las aceras inundadas mientras los coches de lujo los salpicaban de agua sucia. «Adrián, ¿a dónde vamos?», lloró Carmen. «Lo hemos perdido todo». Adrián levantó la vista al cielo, dejando que la lluvia se mezclara con sus lágrimas. «No lo sé, mamá. Supongo que al pueblo. A nuestra vieja casa en ruinas». Pero su infierno no había hecho más que empezar. Los días siguientes fueron una tortura. La noticia del escándalo se extendió. La etiqueta de doctor fraudulento y marido infiel se le pegó como una segunda piel. Fue despedido públicamente. Nadie quería contratarlo. Tuvo que vender lo poco que le quedaba para pagar deudas y acabó trabajando de mozo de carga en el mercado central. Sus manos, antes acostumbradas a las plumas y las copas de vino, ahora estaban destrozadas. Noches frías, comiendo pan duro en la calle, le atormentaban los recuerdos de la vida cómoda que había despreciado. El remordimiento era un dolor más agudo que el físico. Carmen, por su parte, se convirtió en una anciana amargada y enferma, rechazada por todos en el pueblo por sus antiguas ínfulas. Vivían en una habitación miserable, discutiendo constantemente. Ese fue el precio de su codicia y su ingratitud. Mi vida, en cambio, floreció. Esa noche, mi padre me llevó a casa. Mi madre me recibió con un abrazo cálido y una cena sencilla pero llena de amor. No hablamos de Adrián, solo disfrutamos de la paz de estar juntos de nuevo. Me di cuenta de que durante 10 años había vivido a la sombra de un hombre, sacrificándome en vano. Era hora de vivir para mí. Rechacé el puesto que mi padre me ofreció en su empresa. Quería valerme por mí misma. Con mi excelente expediente en económicas, conseguí trabajo en una multinacional. Al principio fue duro, pero mi determinación, forjada en la adversidad, me hizo destacar. En 2 años, ascendí a directora financiera regional. Cambié mi aspecto, adopté un estilo elegante y seguro. Me convertí en una mujer nueva, fuerte, independiente y radiante. Una tarde de otoño, mientras conducía el coche que me había comprado con mi propio sueldo, me detuve en un semáforo. Al otro lado de la calle, un hombre con ropa de trabajo sucia luchaba con una moto averiada. La gente le pitaba. Era Adrián. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. Se quedó paralizado. Me vio a mí, en mi coche de lujo, con mi aspecto triunfador, y luego se miró a sí mismo, a su patética situación. La vergüenza le hizo girar la cara y esconderse, huyendo por un callejón. Lo vi alejarse sin sentir odio ni amor, solo una leve compasión. El semáforo se puso en verde. Aceleré, dejando atrás el pasado. Entendí que la mejor venganza no es ver sufrir al otro, sino ser inmensamente feliz sin él. La vida es justa. Siembras lo que cosechas. Los que viven de la mentira y la traición acaban cayendo.
Los que actúan con el corazón, aunque sufran, siempre encuentran su propio sol. Conducía hacia la casa de mis padres. Era el cumpleaños de mi padre. Le había comprado unos zapatos de piel para reemplazar sus viejas sandalias. Iba a decirle: «Papá, tu hija ha crecido. Ya no necesito que nadie sea mi roble. Yo soy mi propio roble». Y sé que muchas mujeres que escuchan esto también pueden serlo. Vuestro valor no lo define un hombre ni un título. Está en vuestro corazón y en vuestra mente. Cuando aprendes a quererte a ti misma, el mundo entero te admira.